amigos, hoy lunes 11 de noviembre de este año 2019. Amaneció el día de hoy, toda la madrugada, bastante fresca, una temperatura de 22 grados, ya casi saliendo el sol, todavía 23 grados, y esa es una temperatura agradable. Ojalá que prosiga de esa manera y que entonces comencemos ya el invierno dominicano a no pasar por esos calorazos que nos afectaron el año entero. ¡Oh, América, infeliz, que solo te acuerdas tus grandes hombres vivos cuando pasan a ser grandes muertos! Si pudiéramos estar hoy diciendo para pasar un balance acerca de lo acontecido en Bolivia y la renuncia de Evo Morales a la presidencia de la República. Ni morada tiene, esta madrugada le quemaron la casa después de asaltarla. Y ese hombre que tiene las siguientes realizaciones, que redujo, oigan esto, en el 2006, cuando llega Evo Morales al poder a Bolivia, el analfabetismo era de un 13% de la población, y Bolivia era la segunda nación más pobre de toda América Latina después de Haití. Ese analfabetismo de 13 lo dejó en un 2.4. La desocupación total en Bolivia era 9.2. La dejó en 4.1. La pobreza moderada en Bolivia en el 2006 era 60% de la población. La dejó justo en la mitad. La pobreza extrema era 38% de la población y la dejó en 15%. Ese señor que estatizó de nuevo los servicios públicos más importantes que habían sido privatizados como parte de esa corriente neoliberal que asoló a toda América del Sur, la década de los 70, 80, 90, todavía parte de ella ha entrado de este siglo. A ese señor, ayer las fuerzas políticas que la impulsaron no pudieron siquiera expresarle un adiós, principalmente la población indígena, porque la mayoría de la población lanzada a la calle, furiosa por una serie de eventos políticos que no pudo administrar correctamente el presidente Evo Morales, no le dejó. Evo sale del poder de la peor manera, renunciado, acusado de fraude electoral con algoritmo y todo, y probablemente ya esté buscado por el sistema de justicia. Pero esta es una derrota del pensamiento liberal progresista de América Latina. Más que de Evo Morales, es una caída en uno de esos rounds de una larga pelea que tiene el pueblo latinoamericano por sacar lo mejor de sí en una confrontación con las familias poderosas y con las grandes instituciones transnacionales que pretenden alzarse con toda la riqueza latinoamericana, con toda. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿tiene sentido que las grandes transnacionales persigan nacionalizar las presas, los hospitales, los acueductos, las carreteras, las empresas de energía que suplen el servicio eléctrico? Todo. Y dejar los estados reducidos a estructura de simple supervisión, de simple regulación, sin poder real alguno, y la población a expensas
de costos que impondría el sector privado según su conveniencia, sus deseos de riqueza. Es justo que el agua potable sea manejada así, o la educación, o la salud, o la energía eléctrica. Entonces es un duro golpe el que ha recibido América Latina con esta salida tormentosa de Evo, que no sabemos dónde va a parar. Es una situación que apenas inicia. Se dice que una vicepresidenta de la Cámara de Diputados, del Senado, es la que va a tomar el poder después de que ha renunciado todo el mundo ahí. O ha puesto pies en polvorosa para preservar el orden institucional, para que no vaya a parar eso a manos de grupos militares, como ha sido la historia de Bolivia. Ojalá que se le encuentre por lo menos una salida institucional a todo esto y que siga la democracia operando sus mecanismos de relevo, a ver si esto va a parar a otras manos que por lo menos preserven las formalidades institucionales. Lo cierto es que Evo, que por cierto dio una señal muy negativa cuando se negó a aceptar los resultados de un referéndum en el que el pueblo le dijo que no lo quería de nuevo en la presidencia. A partir de ahí el proceso de deterioro de la situación política boliviana pareció no tener retrocesos. Comenzó a progresar en el plano de colocar en manos de las mayorías la decisión de reducir y arrinconar a los seguidores de Evo hasta finalmente de obligarlo a renunciar. Esa es la situación que acecha, por cierto, en otros países de América Latina, que ojalá que no repita con esos grados de incertidumbre con que ha ocurrido en Bolivia, porque imagínese usted, Evo por lo menos había extendido su poder de unas elecciones que quedaron desconocidas por un órgano multilateral como la OEA, que encontró lo que llama vicios. Pero imagínese usted que el pueblo de Chile le pida también la renuncia al presidente Piñera y que lo mismo haga el pueblo brasileño. Esos son gobiernos surgidos de procesos comiciales que tienen todavía vigencia, que han cometido fallas, que han mal administrado recursos públicos, particularmente la calidad de los servicios, que la han dejado deteriorar, pero no por ello han perdido autoridad, porque la misma autoridad se la dio el pueblo para elegir, para gobernar por periodos específicos. Por tanto, no queremos que este tipo de cosas se repitan en América Latina por los grados de incertidumbre con que se produjeron estos eventos en las últimas horas en Bolivia. Yéndonos a otras latitudes, ayer hubo elecciones en España y oigan esto. Unidos Podemos, que rechazó una vicepresidencia y varios ministerios para formar un gobierno de unidad con el Partido Socialista Obrero Español, fue a unas elecciones ahora y perdió 2/3 de la representación que tenía. Ha sido reducida en una quinta fuerza política, de una tercera que era. De la misma manera, Ciudadanos, la otra formación juvenil también, salida del PP, perdió una representación considerable. Es más, de 84, 85 representantes que tenían en el Congreso, esas dos fuerzas bajaron
a 30 y tantos, más de la mitad. Y Vox, una formación de derecha, que era una sexta, séptima expresión política, pasó a ser una tercera fuerza. Es una situación, a una cuarta fuerza. Es una situación verdaderamente lamentable, preocupante, la que hay ahora. Si se lo propusieran, las fuerzas de izquierda no alcanzarían para tener la mayoría y confirmar en la... Ese que está ahí, ese tosudo, ese greñú, fue el que se opuso a la propuesta de gobierno unitario que le hizo el PSOE. Entonces, para que usted vea, y eso fue hace unos meses, para que usted vea que los pueblos están alerta de nuestros movimientos políticos, de nuestras actitudes. Y en un rato le cambiaron, entonces el respaldo se lo redujeron. De 8 millones de votos que sacó este mismo año esas dos formaciones, Ciudadanos y Podemos, Podemos y Ciudadanos, bajaron a 5 millones, 3 millones se le fueron por eso es en meses, casi la mitad de los que los respaldaban se les fueron. Y miren, y PSOE redujo, no lo redujo mucho, ¿por qué? Pero redujo también se unen, les digo, todas las fuerzas de izquierda y lo hacen mayoría de los 350 diputados que conforman la Asamblea Española de Gobierno, de poder. Lamentable, pero los líderes políticos tienen que actuar con mayor responsabilidad y entender mejor el momento, las señales, para que no se queden fuera de juego, para que no pierdan autoridad, para que no pierdan la estima pública, para que preserven el respeto que en algún momento le dispensa al pueblo, las mayorías. Son cosas que hay que preservarlas a toda costa. Hay que tomar en cuenta el que dirán. ¿Qué dirán? Todo eso porque por algo tiene es usted delegado de esas personas para ser director de grandes masas, de grandes proyectos, de gobiernos, pero es porque confían en usted. Y si usted les falla, llegará el momento que se lo van a tomar en cuenta. Eso es así. Entonces, pobre América, infeliz, que no sabe apreciar tus grandes hombres cuando están vivos, cuando están en el poder. Y después entonces los recordarás cuando desaparezcan físicamente. Ahí sí vendrá entonces los reconocimientos, las valías. Como ustedes verán que habrá que reconocerle al señor Evo Morales, porque la gente no imagina. Solo Haití era más pobre que Bolivia. Y Bolivia, este periodo de crecimiento, de recuperación, de consolidación de estructuras políticas e institucionales, nos dejó como una de las naciones que estaban en procura de salir del atraso. Lo que se veía venir en Bolivia eran cosas importantes, bajo la dirección de este político liberal de avanzada, progresista, de Evo Morales, que no se supo administrar al final de la jornada. Esa es la verdad, que se excedió en una serie de tratos que consiguió extender más allá de lo razonable su presencia en el poder. Bolivia, ojalá que en esta coyuntura sea alumbrada y que políticos en posiciones, digamos, de mando todavía, tanto en el Congreso como en otras
en otros órganos, simplemente tomen las riendas y vuelvan a preservar lo que son los avances y a consolidar los avances que les ha legado el paso por el poder de ese extraordinario hombre indígena, el primero que llega al poder en América Latina, proveniente de pura sangre indígena, que todavía ni siquiera habla muy claramente el español, pero que demostró una sapiencia, una habilidad extraordinaria y una sensibilidad que ningún otro boliviano había exhibido hasta este momento, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida y cómo tenemos todos que sabernos administrar cuando estamos en posición de mando, de dirección, de responsabilidad, y no dejar caer en las tentaciones de abusar de la paciencia, incluso a veces de los demás, y de un uso desconsiderado en ocasiones también de ese mandato que nos dan de dirigir o administrar cosas públicas. En eso hay que ser, les digo, muy cuidadoso. El PSOE gana el poder, tiene derecho a formar gobierno. El problema es que ahora es más difícil que hace apenas unas semanas. Ahora no hay suficientes fuerzas de izquierda con representación con las cuales negociar, o socialistas o de centro. Ahora tampoco tiene la mayoría la derecha, porque por lo menos esa situación quedó ahí. Los dos quedaron en la misma posición. Si se unen toda la derecha, tampoco va a reunir mayoría. Pero entonces eso aumenta la indefinición en la que ha estado padeciendo la dirección de gobierno de España, precisamente en el momento en que necesita de mayor coherencia en la dirección del Estado, porque España sorprendentemente está saliendo, hace 2 años que está saliendo de la terrible recesión, resultado de la crisis que invadió toda Europa a partir del 2010, cuando estallaron definitivamente la burbuja hipotecaria y financiera, que se extendió, esa bomba que se extendió sus efectos por toda América del Norte hasta llegar al fondo de Europa. Pero España va a buscar, como toda nación, ya con que le gustó la democracia, que se ha desarrollado en democracia, que ha demostrado tener no solamente vocación, sino también estructuras capaces de conformar la gran Unión Europea, esa formación de los más avanzados que hay para poder estar a tono con los reclamos de la Unión Europea. En donde uno alcanza a ver todavía mucha complejidad, sin embargo, es en Estados Unidos, porque ustedes ven, tratando de completar ese repaso que nos toca en todo el área, porque ya ustedes ven cómo la oposición al partido republicano en el poder, representado por Donald Trump, hace esfuerzos por intervenir el gobierno, por hacer que el presidente Trump renuncie a su condición de jefe de Estado, y la semana pasada lograron algunos avances en ese propósito. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, nosotros aquí regresamos a nuestra realidad. Ya se declaró abierta la campaña electoral hacia las elecciones de mediados de febrero, elecciones municipales. Lógicamente, seguirá abierta hasta las elecciones del 17 de mayo, presidenciales y congresuales.
De manera que ya estamos en campaña. Este jueves la Junta Central Electoral ha convocado a todos los partidos para pasar un balance final al sistema electrónico que se utilizó en las primarias recién pasadas de elección de candidatos de los partidos más grandes, el Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Moderno. Se descarta porque ya lo ha dicho toda la Junta, que habla por su presidente, que si la mayoría de manera unánime no está de acuerdo con el uso del sistema electrónico, simplemente se vuelve al sistema manual, de manera que todo hace indicar, y más con esto que aconteció en Bolivia, en que la Organización de Estados Americanos, con su informe de irregularidad, se traduce en fraude del proceso comercial boliviano, fue la que dio paso a incrementar lo que ya era una revuelta nacional, popular, que Evo Morales califica de golpe cívico y que puso a las Fuerzas Armadas y a la policía del lado de los protestantes hasta pedirle al presidente Evo Morales que renuncie. O sea, es incomparable para lo que se están frotando las manos. Es incomparable la situación local en algunos aspectos con lo acontecido en Bolivia. Acuérdense que aquí se ha respetado tremendamente la Constitución de la República, que nuestro Estado de Derecho se preserva y que tenemos un gobierno con una tremenda popularidad y con realizaciones materiales. O sea, cuidado con eso. Pero es una señal, sin embargo, de advertencia en el sentido de que debemos ser más cuidadosos cuando de administrar la democracia se trata. Eso sin duda está a la vista. Nosotros, por nuestra parte, entendemos que aquí la situación, como pide Orión Mejía, es de paso ya a nuestras celebraciones de tiempos de Navidad. Los dominicanos sabemos hacer un alto en la peor de las circunstancias políticas o económicas para celebrar en familia, en una gran familia nacional, nuestras fiestas pascuales, y eso debemos hacerlo en esta ocasión sin dejarnos llevar por el entorno internacional, que sigue siendo definitivamente muy crítico. Y que todos sabemos que todavía en países como Chile se mantiene indefinida la situación, el pueblo lanzado a la calle. Aquí mismo en la isla corremos un grave riesgo. Haití este fin de semana siguió encendido, los muertos llueven como si nada en esa nación, donde hace falta todo: energía eléctrica, agua potable, alimentos básicos, transporte, combustibles. Una cosa sorprendente. Uno no sabe cómo sobrevive Haití. Lo digo con toda honestidad. Y a esa nación, alguien dijo esta mañana que es un barril de pólvora con fuego muy cercano. Un barril de pólvora, imagínense usted, un barril de pólvora lleno y un neumático cercano incendiado. ¿Qué usted cree que presenta un cuadro así? Entonces nosotros, si bien, como les digo, debemos concentrarnos en mantener nuestra unidad familiar y nuestra vida de rutina, de lo que es año por año nuestro comportamiento, debemos hacerlo con suficiente cuidado como para darnos cuenta que el peligro acecha.
nuestros grandes conductores tienen que saber también que deben afinar la puntería, que cada paso que demos es fundamental para poder preservar el orden establecido, nuestra democracia, que nosotros insistimos a cada momento aquí. Este es un experimento que inicia en 1966. Este experimento tiene sus 50 años ya, 50 y tantos años, y debemos preservarlo a como dé lugar, porque en ese trayecto, si bien ha tenido caídas, se sobrepone y sigue adelante. Y realiza elecciones en sus fechas, en las que indica la Constitución de la República. Y por tanto se producen los cambios de gobierno en sus fechas, utilizando los mecanismos democráticos que establece la Constitución. Apeguémonos a esa Constitución nuestra, que nos ha marcado el paso, que nos ha dado la fortaleza de seguir adelante. Mire, vamos a hacer un alto. Voy a probar un cafecito, a esperar con los compañeros, y entonces regresamos. Mire, la República Dominicana, según esta publicación de reciente salida, la Pan American Finance, durante un foro de energía que se celebró en Miami recientemente, pasó a ser el tercero dentro de los 5 naciones que más aceptación han tenido y desarrollo de energía renovable. Solo por debajo de Panamá y Guatemala, pero por encima de Costa Rica, Jamaica, Honduras, que han demostrado también, al igual que nosotros, bastante apertura. Nosotros tenemos una capacidad instalada de más de 500 megavatios, de los cuales lógicamente solo estará siempre disponible un 16% en el caso de la energía eólica y un 20% en el caso de la energía solar. Para que estemos claros, porque todavía no se ha encontrado la tecnología para poder unificar la producción y almacenarla a la vez. Toda la producción que usted obtiene de un campo generador eólico, o sea, esos abanicos grandísimos que usted ve, o de la energía solar, esos paneles solares receptores de calor que lo convierten en energía. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, que el viento no sopla siempre a la misma velocidad en todo el día. Eso tiene sus limitantes. Y lo mismo ustedes saben que aún de día, que de noche no es posible pensar en energía solar, que aún de día, cuando llueve, cuando se nubla, los paneles dejan. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esos campos generadores necesitan que cuando estén en plena producción la energía se almacene en grandes campos de almacenamiento, baterías, para que luego ésta se entregue al sistema eléctrico interconectado con un voltaje estable. De todas formas, esa tecnología no existe, no está todavía desarrollada, y es el gran dilema que hay. Una vez se encuentre una forma económica para almacenar la energía eólica o solar o la misma del mar, porque se dice que la pleamar, el movimiento en el mar también provoca energía. Entonces será posible pensar
en un desarrollo masivo, firme de la energía. A veces se habla con mucho entusiasmo, como vimos nosotros los ejecutivos de la Comisión Nacional de Energía, Ángel Cano, que es el director ejecutivo, Mercedes Arias, la directora eléctrica, Hipólito Núñez, su asesor, Yeulis Rivera, director de Fuentes Alternas, y Nelson Burgo, director jurídico, todos ellos destacando que el sistema va a tener seguridad y estabilidad una vez se desarrolle la mayor parte del potencial que tenemos. Hay 450 megavatios instalados, pero de eso usted nomás dispone en un caso de un 16 y en el otro caso de un 20 de energía con un voltaje específico, aprovechable, que no te introduzca trastornos al sistema eléctrico. Es que la electricidad tiene mecanismos que usted no puede violentar. Usted no puede inyectarle un voltaje a una línea que está a determinados niveles de operación, más allá del voltaje que ella misma resiste. Porque entonces vienen la salida de servicios de unidades que pueden fácilmente salir del sistema únicamente por una variación de voltaje, una sobrecarga o una carga que no esté, que esté muy por debajo de lo que ella está ofertando. También todo eso es problemático. La diversificación de la matriz ha permitido una reducción significativa de los costos, ya que la compra de energía en el mercado spot en el 2012, dice el señor Ángel Cano, rondaba los 22 centavos y ahora es entre 0.10 y 11. Pero eso no es por causa de la energía renovable, eso es porque se han ido modificando las estructuras de producción de energía firme. Miren, de esos 450 que están instalados permanentemente en servicio, usted va a encontrar, ya les dije, el 15%. Eso es menos de 100 megavatios, mucho menos, sumado todo. Que no me vengan a decir estas cosas porque eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que la República Dominicana es uno de los pocos países del mundo que no le pone controles, límites al desarrollo de la energía renovable. Eso sí es cierto. Y eso lo saben todas las empresas grandes que desarrollan energía renovable, sea eólica o solar. Todos están claros en que la República Dominicana no es de esos países. Porque oigan lo que pasa. Los países que tienen infraestructura de generación tradicional instalada suficiente para el servicio, le temen a la entrada de la energía renovable y por eso le ponen límite a su crecimiento, porque entienden que saca de servicio unidades que ya están en operación. En el caso nuestro, como hay un déficit pronunciado, un déficit que algunos calculan en 1.800 megavatios, por otros dicen que es de 2.400. En ese caso, ¿cómo podemos nosotros ponerle límites al desarrollo de la energía renovable? De ninguna manera. Y eso les cae muy bien a los desarrolladores privados, tanto nacionales como extranjeros, al punto de que aquí hay, en este momento, se están ejecutando proyectos nuevos de 400, el equivalente a 257 megavatios nuevos, en este momento, que se le agregarían a los 437 instalados. Y los otros días que hubo una mala interpretación cuando se dijo que Edesur estaba poniendo límites al desarrollo de energía renovable, lo que pasó fue lo siguiente. Buenos días, don Héctor, que de esto usted sabe, porque usted fue un funcionario importante en Edesur. Lo que pasó fue lo siguiente. Edesur le advirtió a los desarrollos de estos proyectos que hay circuitos
de ese sistema circuitos que no soportan la entrega de una energía superior a un volumen determinado y que por tanto los desarrollos allí individuales de energía eólica o de sol, o sea, con los paneles solares, había que limitarla. Por ejemplo, una casa, don Héctor, que ponga una cantidad de paneles solares y que pretenda instalar suficiente energía para suplir al consumo interno y tener un sobrante que colocar en línea, debe saber que ese circuito está diseñado para una cantidad de energía que si la sobrepasa crea problemas de estabilidad. Sí, claro. Es una de las situaciones que se da cuando se habla de la energía, que la gente parte siempre de que yo instalo la unidad generadora, sí, en este caso busco una fuente alterna, y entiende que todo, no señores, todo eso es calculado. Eso es como cuando usted va a colocar una carga en un lugar. Usted tiene que ver que la estructura le va a soportar esa carga. Claro. Y todo se programa conforme la capacidad que usted tiene. Si usted viene y crea una situación de distorsión que cualquiera haga lo que le dé la gana, claro, no vamos a tener un servicio adecuado ninguno. Y por eso es que todo se programa. Y por eso que exacto, que los distribuidores tienen que... Sí. Pero aquí, este es uno de los pocos países del... Es más, probablemente sea el único que no tenga límites al desarrollo de energías renovables. No, la ley no lo dice por ningún lado. No, era la falta de experiencia. La misma ley general de electricidad, recuerde lo que pasó. Que detalle que la República Dominicana no tenía tradición, no teníamos una normativa eléctrica que fuera tan específica como esa, y se cometieron errores que después hubo la necesidad de enmendar, pero era por la falta de conocimiento también. Y como aquí siempre se entiende que aquí puede comenzar el descubrimiento, la gente que comenzaba a actuar sin tomar en cuenta referentes de generación de energía y distribución de energía, por ejemplo. No lo tomaba en cuenta. Así. Porque nosotros tenemos, usted nos recuerda cuando aquí se producía una avería, que se daba un apagón en cascada, que era general. Y la gente no entendía por qué. Hoy usted se encuentra que en su sector, usted se puede encontrar con varias maneras de darle servicio a un segmento de ahí e interrumpir otro. Y usted dice, pero estamos en el mismo plano. Sí, pero ya hay manera. La gente debe saber que cuando, por ejemplo, una unidad generadora cualquiera de la que esté en el sistema, si esa unidad, por alguna causa, produce más energía que la que puede recibir, ella sale de servicio y ella misma se dispara por sobrecarga. Sí, efectivamente, y le evita un disturbio de esa manera. O sea, ahí es una de las cosas que no se hablan. Pero ahí ciertamente que el sector eléctrico ha ido dando cambios que lo colocan y lo que toman en cuenta son los parámetros internacionales ya. Sí, porque ahora, como dice don Héctor, el sector eléctrico como ha desarrollado muchísimos circuitos y todas las estructuras que se necesitan para manipularlo, cuando quiere, por ejemplo, orientar una determinada proporción de energía hacia una zona específica, lo que hace es que cierra circuitos y abre otros y le da paso a la energía. ¿Usted recuerda un incidente en Fondo Negro? Por eso que dice que los apagones son administrados, alimentados, calculados. Claro, porque usted no puede... Uno de los problemas que nosotros tenemos todavía es de disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Una distribuidora, por ejemplo, no puede colocar energía sin hacer ningún tipo de plan. Claro. Porque esa es una distribuidora responsable. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, la inversión, ¿cómo voy a hacer una recuperación? Con la recuperación yo puedo mantener el servicio, lo puedo hacer sostenible. Si yo no soy capaz de recuperar el dinero que he regado, yo no voy a tener capacidad en un breve plazo de garantizar un servicio adecuado, porque no tengo dinero. La energía se compra. Y si las distribuidoras no hay que pagarla, y cuando usted se atrasa, como hay que pagarla en dólares, porque eso fue lo que nos impusieron los generadores privados al Estado, cuando usted se atrasa, entonces los generadores privados le cargan un 8% de interés sobre el atraso en dólares. Esa tasa de un 8 a un 12. Esa tasa no la consigue usted en ningún banco llevando los dineros físicos. Sí, no la consigue.
Sin embargo, nosotros se la damos a los generadores privados. Generadores, porque tienen la energía. Por eso es que ellos se ríen cuando se atrasan. Cuando el Estado se atrasa, se ríen porque además, oigan esto, oigan cómo le paga el Estado. La distribuidora le garantiza a los generadores privados el pago de esa deuda, cediéndole los contratos más jugosos de las empresas grandes para que ellos lo cobren directamente. Sí. Don Pedro, cuando venía para acá estaba pensando lo que ocurre en un país cuando se deciden políticas. Y pensaba en yo he tenido la oportunidad de estar vinculado y darle seguimiento a la educación desde que prácticamente yo era un adolescente. Me interesé mucho por eso. Incluso recuerdo que cuando nosotros éramos estudiantes, en esta zona de Mendoza, en Mendoza era un enclave donde la población era nativa, es decir, de estos inmigrantes negros que llegaron a Santo Domingo. Usted sabe que había una concentración, los negros lo concentraron una parte en Mendoza, otra parte en Villa Mella, por eso que usted ve que la mayoría de la población... Y otra parte creo que en Los Minas, por ahí. Sí, porque eran las afueras. Fíjense que es lo que pasa, no querían los negros. Cerca de los blancos. Lo colocaban en las afueras. Pero ¿qué ocurre? Que ahí, por ejemplo, en Mendoza era una comunidad cerrada. Cerrada. Ni siquiera tenían relaciones con las comunidades vecinas, solo entre ellos. Y recuerdo que nosotros hicimos esfuerzo, como en ese momento estaba el movimiento de izquierda, usted recuerda que los grupos de las organizaciones de izquierdas aprovecharon mucho esa debilidad. Por ejemplo, se hicieron actividades de alfabetización para tratar de que los muchachos pues, aprendieran a leer y escribir, porque gran parte eran marginados, no tenían acceso a la escuela, y por eso usted se encontraba en una comunidad como la de Mendoza con una alta población analfabeta, porque no tenían esas oportunidades. Por ejemplo, en esa parte de Mendoza, usted recuerda lo que fue la vieja escuela de Mendoza, que era una escuela de 4 aulas, una escuela pequeña. Después tenía otra escuela ahí en Villafaro, otra escuela pública, pero era una escuela pequeña, de 4 aulas. Eran escuelas muy pequeñas. Y venía pensando cómo en la educación el país ha ido dando pasos interesantes, estimulantes. Y es que se acaban de inaugurar 7 escuelas en Santo Domingo Este. Como parte de todo este programa se inauguró una estancia infantil, pero oigan esto, se inauguró un centro de educación inicial. Usted recibe la información, bueno, muy bien, se ha inaugurado un centro, pero ¿usted sabe cuántos se han logrado inaugurar en Santo Domingo Este? 149. Están ya en educación inicial. Educación inicial, recuerden que ese nivel de la educación no se consideraba como una oferta de la educación pública. Usted recuerda, la educación inicial... Está por debajo de la educación primaria. Sí. La inicial es la infantil. Efectivamente. ¿Sí? Comenzaron, ese fue un nivel, don Pedro, que lo disfrutaron los niños y las niñas que pertenecen a un segmento de clase media alta hacia arriba. En la capital dominicana y Santiago, básicamente. Nada más. Porque ya en provincias usted no podía hablar de educación inicial. Eso solo se conocía en la capital de la República y en la capital del Cibao, Santiago. Eran contados los centros especializados. Y proyectos muy limitados. Muy limitados. Muy contados. Incluso aquí se dieron discusiones de si valía la pena que se hicieran inversiones en ese nivel. Porque usted sabe lo que se planteaba. Se decía, bueno, es que los niños, la niña en esa etapa no van a aprovechar eso. ¿Y qué se ha demostrado? Que los niños, las niñas que tienen la oportunidad de entrar al nivel inicial son mejores ciudadanos, mejores personas, son más hábiles para adquirir conocimiento y crear conocimientos. Entonces, cuando vi esto, digo yo, que son de las cosas que uno ve, se inauguró una escuela, pero no mide el impacto que eso tiene. Que le digan a usted que, por ejemplo, en Santo Domingo Este ya 149 centros tienen ese nivel. Oiga, eso es, diría usted, bueno, no teníamos nada. República Dominicana no ha tenido tradición de educación inicial. Y esto ciertamente que es interesante
y estimulante para Santo Domingo Este, una comunidad laboriosa y que en la mente de algunos políticos y algunos hacedores de opinión todavía la conciben como un barrio de la capital. No tienen una idea de que ya tienes unos municipios que tienen una personalidad definida, una característica definida, que tienen unos potenciales, como el caso de Santo Domingo Este, la capital de la provincia. Cuando tú me dices cosas que tienen potencial, yo quisiera que se le ocurra, por ejemplo, a AES International, que es aquí, AES Andrés, utilizar el gasoducto que pasa por Santo Domingo para suplantar, mediante acometidas bien organizadas, seguras, bien montadas, como lo hace una empresa transnacional, el gas propano por gas natural no solamente en los hogares, sino también en las estaciones de expendio. Imagínense el nivel de economía, de seguridad, de gestión que adquiriría Santo Domingo Este, que es la que está en condiciones de hacerlo. Porque es que el gasoducto le pasa por el gasoducto que viene de Andrés para alimentar el centro generador que tiene AES en Los Minas. En la antigua textil, en el área de la antigua textil. Sí, exactamente. Pegada ahí a la orilla del río Sama, pasa por el centro mismo de Santo Domingo Este. Y nos vaya a todos a pensar que ese no es el plan futuro. Porque esas empresas grandes transnacionales como AES Internacional ya no piensan para el corto plazo. Es para futuro. Esa tubería, por ejemplo, de 36 pulgadas que usted ve que están instalando en la margen derecha de la autopista del Coral, desde Andrés Boca Chica hasta San Pedro de Macorís, esa tubería está hecha para extenderse hasta el fondo de la región este, no solamente hasta San Pedro. Y en efecto, ya la van a llevar hasta Punta Cana, Macao, porque ya Rolando González Buntre la solicitó, la contrató. O sea, ya uno de los inversores de la zona entró. Sí, porque él tiene la mayor parte de su parque generador, lo que está procesando ahora es gas natural, porque es la mitad de barato, de cualquiera de los derivados de petróleo. Ese gas se lo llevan en camiones tanques desde Andrés, lo van a buscar una distribuidora de gasífera que hizo el contrato. Entonces, si esa tubería que usted ve ahí, le entienden hasta allá, no hay que usar camión. Se la ponen en la boca misma. Y la gente, usted recuerda que la gente tenía temor de que qué pasaba si eso era peligroso. Cuando se iba a instalar la línea que llega a la textil de Las Minas desde Andrés, eso dio lugar a muchas reacciones, aquí planteando que eso era peligroso, y se le advertía, incluso hicieron protesta, porque la línea iba a pasar cerca en Almarrosa. Ese es el futuro. En el Sancho Sama. Para que lo sepan. Ustedes recuerdan, y sin mucho embargo, más limpio, mucho más barato, mucho más abundante a nivel mundial. Y la tecnología, don Pedro, que se usa para la seguridad. Ahí se produce una avería y tienes unos detectores que de inmediato... Bueno, mire, esa línea que usted ve ahí va acompañada de un cable grueso que va paralelo para conducir señales de fibra óptica, que a su vez son las que van a dominar toda la operación de ese sistema. Hay una especie de caseta que se alcanzan a ver cada determinada cantidad de metros. Esas son las válvulas. Ahí es que van las válvulas. Que esa fibra óptica va a dominar, va a cerrar, va a abrir, dependiendo de la coyuntura. Y lógicamente, esas tuberías son reforzadas porque la tecnología de manipulación del gas natural solo la pueden operar empresas muy organizadas y con muchos recursos. Entonces, porque eso no puede ser improvisado. Y el gas natural es muy volátil, es explosivo. Dicen que de 10 a 15 veces más que el gas propano. Y esa línea, usted ve como usted la ve a distancia, como si se tratara de una línea normal. Cuando usted baila y se acerca y la toca, es una línea que tiene un espesor mayor que la que usted conoce. Mire, don Héctor, nosotros no hemos aprovechado su presencia para que nos haga una referencia de los eventos históricos que correspondería recordar al día de hoy. Eso es lo que se prepara don Orión, que está presente ya.
y entonces comenzar a analizar el cuadro general, como lo hicimos esta mañana temprano. Claro. Mire, hay un hecho que ha ocurrido en Bolivia, que es el derrocamiento del presidente Morales, y que luego se planteó, ahí hay un lío, pero en realidad lo han sacado, don Pedro. Bueno, él presentó renuncia, pero él cumplió con las formalidades. Cuando el agua le da por aquí ya. Sí. Ya, en realidad, él ha sido sacado. El tema, si usted quiere, mire, yo lo que sí estoy es lamentando muchísimo que un presidente tenga que salir de esa manera, elegido democráticamente, y un representante genuino del pensamiento progresista de América Latina. Voy a relacionarlo con en República Dominicana. Con el evento. Orión, permítete agregado. Hoy en la República Dominicana se conmemora el hecho de que llegó a la presidencia Ignacio María González. Ignacio María González fue un político y militar, porque usted se recuerda que en el siglo XIX los militares podían participar en política en República Dominicana. Ignacio María González fue uno de los hombres que tuvo la oportunidad de llegar a la presidencia. Él había participado en el golpe contra el presidente Ulises Francisco Espaillat. El gran esfuerzo ¿De qué año fue el golpe? En 1876. 1876. Y él había participado ahí. ¿Qué pasa? Que ya el día 11 de noviembre del mismo año 1876, él llega a la presidencia de la República. ¿Y qué pasó? Como tenía el antecedente de que había venido dando golpe de mano para llegar al poder, ¿qué le pasó? Le salió uno más grande, que tenía una maceta más grande. Ya él, cuando se instala como presidente, Ignacio María González, el 11 de noviembre de 1876, ya presidente, salió un expresidente, Buenaventura Báez. Dijo, ahí voy para allá. Sí, pues ese tenía un mazo más grande. Y Buenaventura terminaría haciéndose con el poder. Lo que quiero decir con esto es que en el ejercicio político, los valores de la democracia dan sostenibilidad en el tiempo. Es verdad. Que un Estado que se soporte en instituciones le da garantía al que está más arriba y al que está más abajo. Esto a propósito de... Me satisface mucho que usted diga eso, porque ese fue mi planteamiento original esta mañana, temprano, cuando iniciaba el programa. Buenos días, don Orión. Buenos días. Orión ha venido en silencio. Orión, le quemaron a la casa al presidente Evo Morales. No está seguro en Bolivia en este momento. Le han ofrecido... Ya México le ofreció asilo. Y también Argentina. Bueno, lo primero que uno tiene que desbrozar es la comunicación, lo mediático, cómo se intoxica, cómo nos intoxican. Por eso que yo ahora estoy mirando el periódico El País, tratando de ver algunas cosas. ¿Cómo titula El País? El ejército obliga a Morales a renunciar como presidente de la República. ¿Cómo titula la prensa local? Morales renuncia a Evo Morales en Bolivia tras un informe de la OEA. El periódico Hoy dice fraude electoral provoca renuncia de Evo Morales. ¿Y el Listín Diario? El Listín Diario dice el pueblo lo derriba. Y el Caribe dice militares y presión social obligan a Evo a renunciar. Es el que más se acerca. El que más se acerca. Es el Caribe. Yo lo digo porque lo primero que tiene que hacer un buen comunicador es tratar de conseguir el hecho objetivo, la situación objetiva, la verdad cierta, valga la redundancia, la verdad cierta, porque ahora hay verdades, ¿cómo es que le llaman? Tiene un nombre, la verdad que no son ciertas. Pues yo le quiero señalar eso. Y segundo, siempre es aconsejable que busquemos el expediente económico. Y dos, primero, los errores que cometió el presidente Evo Morales. En la economía, qué pena que yo no lo pude sacar anoche, que lo estaba leyendo. Bueno, pero le puedo decir, en 14 años, la economía, el desempleo se redujo del 16 al 4%. La pobreza extrema llegó a un 16%, y la pobreza moderada a un 20 y tanto. Pero estamos hablando de 60, de 60, 50. Sí. Bolivia era
el más pobre. El segundo más pobre después de América. Haití. Sí. Después de Haití. Y Bolivia se convierte en una economía pujante con un crecimiento promedio por encima del 6% del Producto Interno Bruto. Así es. Entonces, no me digan que fue una tiranía. No. Primero. Segundo, Pedro tiene razón, un gobierno progresista. Ahora después vamos a hablar de los errores. Primero vamos a decir que fue el gobierno de Evo Morales. El gobierno de Evo Morales puede ser un gobierno étnico, si tú lo quieres llamar, porque Evo Morales no solamente viene de los indígenas, de la etnia boliviana, sino que actúa como tal. Él es cocalero. Y por eso deja una seña de su administración también que la marca, la igualdad de ciudadanía. La igualdad de ciudadanía. El que nace en Bolivia es igual, no importa su origen. Entonces, tú notas eso, 14 años yo creo que es más que suficiente. Hay que decírselo también a los gobiernos locales. Es más que suficiente. Hay que dejar que el colectivismo, la sociedad genere recursos humanos. Porque tú no puedes, lo que dijo la nueva presidenta del Fondo Monetario Internacional. La desgracia de América Latina ha sido que una sola persona considera que es dueña de toda la verdad. Indistintamente en América Latina. Puede ser la Kirchner, puede ser el anterior a Maduro, puede ser cualquiera, puede ser el propio derrocado presidente Morales. Puede ser, se consideran que ya ellos son. ¿Cuáles son los errores del presidente Morales? bueno, que no se supo ir a tiempo. Incluso forzó la banda. Pedro. Le mandaron una señal con el referéndum. Con unos indicadores. Cuando él convoca el referéndum. El referéndum era ya, fue señal. El pueblo que habló. Sí, hombre, sí, y se fue y se agenció una sentencia ante el Tribunal Supremo, creo que fue, el Constitucional. Y dijo, no, sí, yo puedo ir. O sea, 7 jueces, o 10 jueces, o 12 jueces, no sé, le dicen, no, el pueblo no tiene la razón. El que tiene razón somos nosotros. Usted puede ir a las elecciones. Bueno, ¿y qué pasó? Las elecciones, ahí hubo, ¿qué es lo que le llaman a los técnicos estos que hay ahora? La palabrita esa nueva. Un algoritmo. Un algoritmo. Así apareció un algoritmo. Y también se fue la luz. Y también se dañó todo. Y en la parte final del conteo. Sí, y cuando reanudaron el conteo, me acuerdo don Juan. En el 90, nos acostamos con Juan arriba y terminamos con don Juan abajo. En el 90, celebrando, me acosté contento. Imagínate. Por fin. Salimos. Y cuando veo que Víctor Grimaldi dice que no, que perdimos por 5,000, digo, ¿y qué fue lo que pasó? En la madrugada, ¿qué fue lo que hubo? Bueno, eso fue lo que hizo la gente de Evo Morales, que no debieron hacer. Evo Morales lo fueron porque no se quiso ir. Claro. Ahora, no fue un gobierno malo, fue un gobierno democrático hasta donde llegó. A partir de ahí ya no se puede hablar bien de él. Penosamente hay que decirlo. Y esa es la experiencia que debe tener América Latina. La otra experiencia es que ya la gente no va a ir a votar para que le digan que no fue lo que la expresión lo que hizo, lo que expresó. En América Latina eso es una constante, Pedro, de los últimos 70 años mínimo. Si no, mira de aquí, tú siempre dices, este país, la estabilidad de este país política es incuestionable, tiene 5, me acuerdo, decía 5 elecciones consecutivas. No. En aquel tiempo. Desde 1966 para acá. No se han hecho 5 fraudes consecutivos, Pedro. Se te ha olvidado decir eso. Lo que pasa es que esa pequeña cosa tú la dejabas, pequeño detalle. Este país ha sido un país estable. Desde 1966 venimos celebrando las elecciones cada 4 años. Y los sobresaltos. Quita la elección y ponle fraude. Sí, fraude. En sentido general, Pedro. Entonces, ahora, yo creo que este es un ejemplo. Ya sí es verdad que esta es la única democracia y gobierno progresista de América Latina, exceptuando 2 que no lo mencionamos porque son como 2 pedacitos de tierra en el inmenso, entre los Alpes, entre los Alpes, Uruguay, Paraguay. Uruguay y Paraguay, nada más, entre los Alpes. Todo lo demás está cogiendo candela. Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela. ¿Ya? Brasil. Brasil.
Los Alpes enteros, la Amazonía entero está en inestabilidad Tiene que incluir el política. vecino, tiene que incluir el vecino. No, yo que está estoy diciendo prendido. para que vea la parte donde es la verdadera América. Él habla de La verdadera América. Sí. Todo lo demás es monticulero. Pero dale La colita verdadera al vecino. América, desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia, está en inestabilidad política. Y si quieres lo mencionamos como estamento político. Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Venezuela. Y los dos pedacitos de tierra, que son dos finquitas, con todo el respeto. Uruguay, que está tranquilo, y Paraguay, ya. Después ya. Comparado con el asunto de la sierra, son dos fincas. Sí. Dos fincas grandes. Dos fincas grandes. Centroamérica, salvo Panamá, que yo te voy a decir es American People, Panamá, con todo lo que tú veas, que si yo qué, ese canal es estratégico. El Comando Sur de los Estados Unidos está diseñado para ese paseo, que cada barco tiene que pagar $300,000 para cruzar por ese callejón que tiene esclusas, que va subiendo, ¿verdad? Para que sepa. Entonces Panamá va a ser así siempre, su chimecito y su cosa, pero cualquier cosita que pase, ya los americanos no van a decidir. Tiene su dólar, comunidad de cambio. No, dólar. Entonces, Panamá. Luego, Costa Rica tiene un tema económico. Por su fortaleza política ha podido sobrevivir, pero tiene presidente sometido, presidente y premio Nobel, Sí. para que lo sepa. Oscar Arias. Para que lo sepa. Entonces, de ahí El Salvador, Honduras, Guatemala, ¿ya? Entonces nosotros somos, después de eso que yo le he dicho, la República Dominicana, el último de los gobiernos progresistas como el de Uruguay. Paraguay no es un gobierno... No. Entonces, Uruguay, ya todavía. se acabó. Y te voy a decir una cosa más, Pedro, que es bueno que nosotros, quizás tú reflexiones sobre ese tema. Vamos hacia el conservadurismo, en la República Dominicana. Yo voy a esperar, le digo con mucho, yo tengo buen aprecio y una amistad relativamente buena con Gonzalo Castillo. Yo voy a esperar el planteamiento estratégico, político de Gonzalo Castillo para convencerme de que puede haber digamos, una esperanza de que este país no marche hacia un conservadurismo abyecto. Pedro, estamos entre empresarios ya. Y la República Dominicana es un gobierno progresista, lo hemos dicho nosotros. El presidente Danilo Medina es un gobierno progresista, celebró su cumpleaños con los productores agropecuarios. Y es un presidente progresista, pero no populista, porque no está tratando gente, no es muñecas y bicicletas lo que está distribuyendo. Está trabajando con la cultura asociativa de los productores agropecuarios, de los artesanos, de los comerciantes, de los emprendedores. Oye bien, eso no se va a ver durante un siglo después, te lo estoy diciendo. Entonces nosotros que no estamos asociados ni al neoliberalismo, ni a formas de conservadurismo, ni a la repartición de las riquezas nacionales entre los grupos hegemónicos económicos. O políticos. O políticos. No, los políticos lo que hacen es que se asocian a la corrupción, Pedro. Pero bueno. Y para eso deberíamos fortalecer todo el sistema de servicio judicial, para que esa gente esté donde tiene que estar y que no salgan y entren cuando les dé la gana, que estén donde tengan que estar. Ahora, lo que pasó en Bolivia está distante hacerlo, a poder ocurrir en la República Dominicana, porque aquí se han respetado todos los lineamientos, y cuando ha habido el problema, los órganos jurisdiccionales competentes han dicho Eso decía tal yo cosa. esta mañana. Órganos jurisdiccionales competentes han dicho tal o cual forma, han establecido las reglas de juego. Y a veces nos han mandado un gendarme, que aquí la gente lo aplaude. Pero para recordar. No, que, Pedro, la gente lo aplaude, la gente lo aplaude. Sí, muy bien, por eso es que yo te digo, el conservadurismo que te estoy hablando, le corresponde también analizarlo a nuestro buen amigo, al presidente Leonel Fernández. Corresponde saber hacia dónde él se dirige, porque los laboratorios de alianza es como cuando tú estás preparando un trago con el bartender. Échamele esto, y échamele 3 balas. No le eche las 3 balas, Pedro, que si tiene un flujo, por un lado va a matar el caballo. ¿De acuerdo? Entonces, ese laboratorio de político que se está trabajando desde algunos litorales, yo lo único que temo es el conservadurismo.
No me diga, Pedro, si que yo quiere que te mencione partido y cosas de esas. No, no te voy a mencionar. Te voy a decir que aquí se aplaudió que viniera el canciller americano a decir qué hacer. Y lo aplaudimos. Y eso no es bueno. Y aquí ya ha venido el jefe del Comando Sur. Y la subsecretaria de La Estado. subsecretaria de Estado. Y nadie ha hablado de lo que está pasando en Haití. ¿Tú sabes lo que dijo la embajadora que fue, o uno de ellos, de los jefes? La República Dominicana y Haití nos ayuda a que colaboren contra los delitos y crímenes entre Haití y República Dominicana. Señor, pero usted no está viendo que ahí está cogiendo candela eso. Usted no está viendo que las exportaciones dominicanas a Haití se han reducido en más de un 25%. Usted no sabe que Haití consumía 10.000, ¿cuánto? 30.000 huevos, 30 millones de huevos, 30 millones de huevos, y está consumiendo 10. Usted no sabe que se están muriendo de hambre. El que consume 30 millones de huevos de la República Dominicana y terminan consumiendo solo 10, es el 33% de su comida diaria, de la que pueden llevarse en una fundita 3 huevos con un pedazo de yuca o de lo que aparezca, y no lo tienen. Entonces usted me va a decir que los dos estados se están reuniendo para combatir el delito. O sea, pendejo, así no, Pedro. Entonces, yo llamo la atención hacia este movimiento que tiene el vehículo dominicano, la guagua, el autobús dominicano, como hacia la derecha. Cuidado. El último país que queda, guardando los dos que te dije, los dos rincones sudamericanos, que tiene un gobierno progresista es la República Dominicana. Por eso, el Benjamín del presidente Danilo Medina tiene que decirle a nosotros, a la gente, al pueblo, no, un momentito, yo niego mi condición de empresario y yo sigo los lineamientos de un político, no de un empresario, que es Danilo Medina. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si, porque yo no estoy hablando de uno ni de otro, y el presidente Fernández tiene que decirle al país, yo mantengo la posición progresista que nos legó el profesor Juan Bosch. No, y que él ejerció también en el poder. Está bien que yo mantengo. Si yo la mantengo, quiere decir que la tuvo. Está bien. Y el sector más progresista de la izquierda, menos delirante, que diga cómo que va a ser, y los aliados al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana actual que digan qué vamos a hacer. Yo lo que no quisiera es que ese vehículo girara demasiado a la derecha. Acuérdate, Pedro, que no es este no es un planteamiento oportunista. Yo siempre te he dicho, nosotros debemos estar en el centro, ligeramente hacia la izquierda, no mucho. Ese debe ser el planteamiento de la política dominicana. Nosotros tenemos que seguir asistiendo. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviésemos ese programa que maneja la vicepresidenta de la República? Pedro, ¿cuántos son? Son 30.000 millones de pesos. Ya debe estar cerca de los 30.000. No, sí, redondealo en 30.000, son 20 y tantos mil, redondealo en 30.000. Pedro, eso es un peso de cada 3, que de manera directa, porque tú me corregiste la otra vez con mucha razón, que de manera directa se le está entregando al sector productivo dominicano en exenciones y exoneraciones. Solo un peso de 3 se le está dando a la gente para que no se muera de hambre. Por ejemplo, me dicen, eso es una medida clientelar, es que le dicen ahora. El que le den que 150 pesos a una familia por un muchacho. Oye lo que eso representa. ¿Tú sabes lo que eso representa? Ya se lo aumentaron. Oye bien. Los 150 pesos es lo que el limpiabote, el lustrador de zapatos, va a llevar a su casa cuando lo obligan a limpiar. El que sale a la calle a hacer un trabajo de aprendiz, no de aprendiz, es para buscarse los chelitos para llevar a su casa. Le dice, mire, lo que él le va a dar a usted, se lo estamos dando nosotros para que usted lo mande a la escuela. Pedro, eso no es una medida progresista, eso es clientelismo. O decirle, tenga 4 galones de gas para que usted no use carbón vegetal. Eso es malo. Y si lo emplea bien, esos 4 galones le pueden alcanzar para el mes, ¿sabes? Le alcanza, pero ¿qué es lo que van a prender fogones si los fogones se prenden de manera muy esporádica? Y en el caso de la familia, si tiene más de uno, le dice, mire, les repetimos la asistencia. Ahora, usted se obliga a llevarlo a la escuela, usted se obliga también a dar el seguimiento a su estado de salud, pues si requiere alguna atención, que usted lo mueva, vaya donde tiene que ir. Pero además le dicen a la familia, nosotros no lo vamos a mantener a ustedes por toda la vida. ¿Quiénes de ustedes va a ir al ámbito laboral? Y ahí están todos los programas que tiene a través del Infoté y de otra cosa, que lo vuelven mecánico, que lo vuelven tal cosa. Bueno, pero esa es... Si no, no estuviésemos comiendo los unos a los otros, Pedro.
Si no, aquí no hubiese paz. Esta paz, nosotros tenemos un nivel de inseguridad que el doctor Castaño es el payaso. No, el papá de Castaño Guzmán. El movimiento renovador. Nosotros tenemos nosotros lo que tenemos es un auge de la ratería. Y es verdad, un auge de la ratería, gente robando celulares, que matan por eso. Y hacen cosas que puede derivar en organizaciones criminales de mayor nivel, como al efecto ha ocurrido en algunas ocasiones. Yo creo que es una lección lo de Bolívar para nosotros, Pedro. Y nosotros deberíamos ser muy claros y contundentes. Una advertencia. Y nosotros tenemos, perdóname, Héctor, nosotros tenemos posiblemente 3 elecciones. La primera tiene que salir pulcra y buena, que es la de los legisladores municipales. Que salga bien eso, Pedro. Porque eso es lo que deriva el poder político. El Congreso en una democracia es el poder, primer poder del Estado. Luego vienen las presidenciales, no, el municipio, los municipios. Esa es la que se deriva de lo social. Se supone que el primer gobierno que ve el pueblo es el gobierno municipal, el que tiene su interacción y su contacto, ¿verdad? Directo. Directo. Entonces, ese gobierno es importante que haya elecciones limpias, libres y concurridas. Luego viene la presidencial y la congresual, vital para la democracia dominicana. Ahí todo el mundo tiene que apostar a que eso salga bien, que 2 más 2 son 4, claro. Pedro. No son 3 ni son 5, son 4. Que salga bien. Y que si se va a segunda vuelta, el liderazgo político sea los responsables para hacer las alianzas debidas y para producir unas elecciones en segunda vuelta que complazca a la democracia y a los electores. Si no, vamos a entrar a la vorágine esta que está ocurriendo en América Latina, que es de inestabilidad total en América Latina. Para que tengan una idea, el Fondo Monetario Internacional situó el crecimiento de América Latina en 0,02% del PIB. Eso significa nada. Eso significa recesión en América Latina. Sí. Segundo, América Latina es el país, es la región de más inequidad. Superó a África, Pedro. Y África va a crecer 3%, América Latina va a crecer 0,02%. Sí. Entonces estamos hablando de situaciones verdaderamente difíciles. En la República Dominicana va a crecer 5 veces más que América Latina en su conjunto. Sí. Ahora, con Dios delante, va a crecer al menos 5% del producto, y cuidado si 5.2. Entonces nosotros vamos a echar todo eso por la borda. Sí. Nosotros de manera irresponsable, haciendo planteamientos ofensivos y posiciones genuflexas. No, nosotros tenemos que decirle al gobierno y a la comunidad política nacional y al empresariado, tengan cuidado, ustedes son que están manejando. Lleven la guagua, que no haga un giro brusco hacia la derecha. ¿Tú sabes lo que hay hacia la derecha? Lo que una vez dijo Juan Bosch, el despeñadero. Tú sabes que tú estás llamando la atención sobre la oportunidad, don Héctor. Hace apenas unas semanas todavía persistía la propuesta del PSOE a Unidos Podemos para formar un gobierno de unidad. El PSOE y Podemos reunían los votos necesarios, más una pequeña formación de izquierda también, catalana creo, para tener la mayoría y tener entonces un gobierno. Le ofrecieron a Unidos Podemos la vicepresidencia de la República y 3 ministerios importantes. Ellos dijeron que querían más. Ahora bajaron. ¿Tú sabes cuánto perdieron? ¿Sabes? Para que tenga una idea, don Pedro, 720,000 votos con respecto a la. ¿Y cuántas representaciones en el Congreso? De 40 y pico bajaron a una docena. Sí. A una docena. Ya no significan el ahora atractivo. quieren decir que ahora están con la alianza conforme a la fuerza política derivada de las elecciones. Pero la derecha también sufrió, la derecha moderada, que son ciudadanos. Sí, eso también bajaron. No, pero eso bruscamente. Eso convocaron de una vez una convención, una conferencia. Se van a tirar al presidente de la cosa esa. No, porque no se fue. Ahora al greñudo. ¿Quién ganó? La ultraderecha, Pedro. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. La ultraderecha tiene 148 votos de los 170. ¿Cuántos no, queda la suma? 120,000 perdió. No tiene mayoría. No, pero no lo puede toda la derecha y no tiene mayoría. Pero la izquierda no tiene mayoría tampoco. Ahí se está dando entonces un equilibrio inestable. No, y de nuevo dificultades para tú constituir. En España ahora mismo hay un equilibrio inestable. El PSOE perdió un escaño. Se supone ellos planteaban ganar 1, perdieron 1, entonces perdieron 2. Entonces, lo que le está diciendo el electorado español es, le estamos dando un chance ya, y se van a ir
la expresión de que el Bosch, que se llama B-O-X, extrema derecha, que ahora se convierte en la tercera fuerza política. Tercera fuerza política. Eso es un síntoma peligroso para España, que es el único país de Desplazó Europa a Unidos Podemos y a Ciudadanos, a las dos formaciones juveniles que se habían desprendido del PSOE y del Partido Popular. Lo desplazó. Y lo grande es que, como te dije, España es el único país que estaba libre de la ultraderecha que está carcomiendo la anatomía de toda la Unión Europea. Si tú te vas al norte de Europa, ¿cómo es? Xenofobia, cosas terribles que están pasando. Por ahí no puede haber, tú no podrías ya ir a Suiza. Ten cuidado, te metes en un hotel y nada más puedes pasar por la calle principal donde haya policía, porque no va para un tipo y te apuñala, porque andan como los locos. Eso está pasando. Me confundo con un árabe. Con árabe, una cosa así. No, entonces, España era el único. Ya, mira por dónde va la cosa. Esa es otra experiencia. Ahora, ustedes saben, en este proceso español, cómo pesan las siglas en cualquier sociedad. La gente dice, ganó el PSOE. Sí. Mira, ahí lo que retoma el PSOE es el partido ícono, que puede en este proceso hablar de las siglas de las transformaciones que ha vivido España. Ha sido un placer, señores. Vamos a un cambio, pero, oye, Pedro. Ese es el partido. No quiero pararme, Pedro, y serte cortés contigo. Sí, pero óyeme, Orión, lo que sí, ya está llamando la atención, don Héctor, es que recordemos que el PSOE es el que ha modernizado en gran medida España. Y las transformaciones. Mira, lo de la sigla, aquí es otra experiencia. Aquí las siglas se van de una vez. Eso yo se lo estoy diciendo a la gente del PLD. No vayan a creer que tienen a Dios agarrado por ninguna parte. ¿Tú sabes qué pasa con eso? ¿Qué es el PRD? Por cierto, no olvidó su cultura de la silla, los sillazos que se tiraron. Sí, ¿qué es el partido? Ellos hicieron la asamblea bien, pero dijeron, pero debemos hacer algo. ¿Qué fue el partido? Destruyeron el Partido Revolucionario Social Cristiano. El machete, ¿no te acuerdas, don Alfonso? Y Luz verde para los pobres de América. Sí. No, lo que pasa es que aquí se arrasa rápido con la memoria, se van todos. Así que fue el Partido Reformista Social Cristiano. Sí. No. Vámonos a un cambio, señores, vamos a retornar casi de inmediato. Bueno, don Héctor, el jueves está planteada una reunión con los partidos políticos en la Junta Central Electoral para determinar pues, el sistema que se va a utilizar para el proceso de conteo, de registro del proceso comicial de febrero, primero de 2 que está programado con fecha fija en la ley. A mí me da la impresión de que con lo acontecido en Bolivia y el informe de la OEA acerca de los resultados del proceso comicial de Bolivia, donde por cierto apareció el famoso algoritmo, la Junta debiera desistir de tratar de, por el momento, imponer el tema del proceso comicial electrónico, porque el país debe recibir cierto grado de tranquilidad. Vamos a contar, que contarnos pues, que toma más tiempo, pero vamos a contar, vamos al sistema manual que tranquiliza más a la colectividad. Y entender que la Junta Central Electoral, en el caso de República Dominicana, es el administrador de los procesos electorales. Es la administradora. Lo que quiere decir que sus integrantes, la primera preocupación que deben tener y en consecuencia prestar la atención es cómo concitar la confianza de los electores y electoras, que vean en los miembros y miembros de la Junta Central Electoral a personas que lo único que le garantizan a la sociedad dominicana es que ellos van a ser capaces de someterse a la ley y crear las condiciones con los mecanismos institucionales para procesos electorales transparentes
que muevan la confianza pública, que la sociedad pueda cambiar. No se deben molestar cuando de distintos sectores de la sociedad se hacen reclamos en ese orden, sino entender quién se tiene que cuidar primero, ellos, que son los administradores del proceso. Son los responsables de montar ese proceso hasta el final y darle resultados a la sociedad conforme ocurrieron, sometiéndose los actores a las reglas. Lo que quiere decir que esa institución tiene que crear y dar seguridades de que es capaz de aplicar la ley sin mirar a quién y actuar en consecuencia, y que cada uno de ellos y ella son sencillamente árbitros capaces de garantizar un orden y dar unos resultados que expresen la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Esto es lo que espera la sociedad. Y en este caso, los primeros que deben verlo así son los miembros y la miembra del Pleno de la Junta Central Electoral. Porque si la sociedad logra un ambiente creíble, se evitan dificultades al final y que cuando se den los resultados de los procesos, la gente pueda creer y se pueda sentir confiada. No se deben molestar por los cuestionamientos, porque eso es propio de una sociedad democrática, que se tienen los distintos pareceres, escucharlo, pero entender que lo que tiene que cuidar es su posición de árbitro. ¿Saben que uno de los argumentos que algunas personas utilizan y que creen que tiene mucha solidez es el asunto de la inversión que se hizo en los instrumentales? Mire, la democracia no tiene precio. Búscale un precio a la democracia, el que usted quiera. El ejercicio democrático, las instituciones democráticas no tienen precio. ¿Qué quiere eso decir? Que usted puede invertir en ella todo el dinero del mundo y está justificado. Sí, porque tú garantizas lo que tú garantizas con las instituciones que funcionen, instituciones que tengan las condiciones de ser efectivas. Lo logra con esto. Y si, por ejemplo, ahora con lo de la tecnología, no debe preocupar que haga una inversión en tecnología. Si la tecnología es confiable y que logre convencer a todos los actores de que efectivamente se adopte esa tecnología, porque esa es otra, tienen que convencerse, tienen que estar de acuerdo. No puede haber ninguna duda acerca de los procesos comerciales. Estamos en un momento crítico de la vida de América Latina. Ninguna sociedad que quiera vivir en democracia puede dejar dudas. Cierto. Y si esa duda consume tiempo y dinero, pues que lo consuma. Al final los resultados que te van a asegurar a ti la estabilidad, te van a asegurar un ambiente de confianza en la colectividad nacional, es un valor intangible que usted no ni siquiera en la cabeza lo puede medir, porque es lo que le garantiza a usted la coexistencia y la seguridad nacional. Así es. Y esto, lo que sí es importante, el elemento confianza, que los miembros de la Junta Central Electoral tienen que entender eso, que tienen un reto de llevar confianza y mantener confianza en esa colectividad, que pueda confiar en el Pleno de la Junta Central Electoral. De manera que si ve resabios, a los resabios hay que tomarlo en cuenta, como se le toma en cuenta una sugerencia, verlo así, y no... esa es una posición delicada, don Pedro, porque esa se parece a la de un juez. Un juez tiene que escuchar todo. Y después que un proceso arrancó, el juez o los jueces tienen que escuchar todo y sencillamente tener esa capacidad para escuchar todo y al final decidir conforme a la ley. En el caso de la Junta Central Electoral, ¿qué es lo que tiene que hacer? Proveerse de mecanismos, porque para eso precisamente están los recursos, que le aseguren transparencia y de igual modo que la sociedad esté segura de que al final los resultados fue lo que fue la expresión popular. Eso es un trabajo así parece simple, pero usted llevar a esa colectividad confianza requiere esfuerzo y también condiciones emocionales
que no lo blinden para que usted no se deje provocar en un momento determinado. Así de simple. Porque la democracia también es endeble en cuanto a que afectaciones, por ejemplo, de opinión pública, mal manejo. Sí, raro. La puede crear, la puede odorar, la puede hacer. Porque tú vas a sustentar una variable que se sustenta en la confianza. Sí. Si la confianza se pierde, oiga, usted puede hacer todos los esfuerzos que usted haga y está en terreno movedizo, edificado en terreno movedizo. Y esto es lo que debe entenderse en este proceso, que es un trabajo de mucha responsabilidad, ese que tiene la Junta Central Electoral. Sobre todo en un momento que han ocurrido los eventos que han provocado cuestionamientos y que la Junta Central Electoral en su momento todavía se entiende que deberá dar explicaciones. O sea, la lectura que le ha dado la Junta Central Electoral al proceso, tomando en cuenta las oposiciones de los distintos actores que han tratado el tema. Eso por un lado. Y sí, quisiera decir, antes que se nos acabe el tiempo, nos quedan apenas 3 minutos, lo siguiente. En este momento en que el desenlace boliviano se parece mucho al entorno dominicano, no podemos esconder esa realidad, al momento actual, se reclama de una madurez fuera de lo común para el liderazgo político responsable, comenzando desde las alturas, desde la presidencia de la República, hasta los niveles que siguen en responsabilidad, la presidencia de los partidos políticos tradicionales, los lideratos de los partidos políticos tradicionales y personalidades, como es el caso del doctor Leonel Fernández, del joven José Rafael Luis Abinader, sí, que son personas que ya tienen una experiencia vivida, que han pasado momentos críticos y lo han superado. Sí. Pero lo cierto es que aquí, en este momento, claro, la responsabilidad es compartida, no solamente la tiene el partido oficial representado por el presidente Danilo Medina en el poder, el liderazgo político, sino también el liderazgo político. Claro, sí. Estamos en un momento en que cualquier mala administración de una de esas personalidades puede poner en peligro este equilibrio de la estable, que no es el caso, claro, de ahí, que no es el caso de España, de ahí donde yo digo que hay un equilibrio inestable. De ahí la importancia de que las instituciones funcionen. Y de ahí la importancia de los actores que están involucrados. Pero ciertamente todo pasa porque se asegure que va a funcionar el respeto institucional. Usted sabe lo que es, usted sabe lo horripilante que es. Usted recibió la noticia ayer tarde de que todavía siguen incendiando estaciones de metro en Chile. En Chile. Pero un momentito. ¿Usted sabe lo que cuesta una estación de metro? El trabajo, los recursos de Estado que hay que... para usted construir una estación de metro. Y que eso termine... incendiada. Una estructura hecha por el Estado para servicio público. Para facilitar uno de los servicios públicos más demandados de la época moderna, el transporte barato y seguro como es el metro. Incendiando estaciones de metro. Pero ¿cómo cree usted que contribuye a una solución democrática orientada en el mejor sentido si usted está destruyendo propiedades públicas de ese valor? Yo eso no lo entiendo, sinceramente. Sí, porque ahora Chile tiene la crisis social, pero no se habla de la pérdida. Lo que ha perdido Chile durante estos días de disturbios. Y lo que está perdiendo Bolivia. Sí, y bueno, lo que ocurre en Bolivia hay un vacío. En este momento en Bolivia hay un vacío. En este momento hay un vacío de poder. Un vacío de poder que usted no sabe. Aunque se dice que ya se escogió la vicepresidenta del Congreso para que dirija el Estado. Pero todavía acuérdense que ahí está el fantasma de los militares. Tan pronto se le abre el apetito a los militares y estos suplantes los mecanismos institucionales, o sea, lo que señala la Constitución, ahí mismo se viene abajo todo, para que lo sepamos. O sea que en Bolivia todavía tenemos el riesgo de que, aprovechando un golpe civil, como lo calificó el presidente saliente, dijo: esto es un golpe cívico lo que me han dado,
golpe cívico. Pero están los madrugadores. Que Pero se aprovechan. entonces, cuidado que ahí están los que vienen, los que dan golpes militares, ¿eh? Pero fíjate lo que ocurre cuando uno habla de República Dominicana. Para un chileno le resulta quizá no comprender por qué República Dominicana ha afrontado situaciones difíciles a partir del momento que comienza la vida de democracia representativa en República Dominicana. Recuerde que las primeras elecciones fueron las de julio de 1966, unas elecciones que la Junta Central Electoral declaró ganador al presidente Joaquín Balaguer. Eran los dos candidatos que iban a esas elecciones, Juan Bosch y Joaquín Balaguer. La Junta declaró a Joaquín Balaguer ganador. A partir de ese momento, usted recuerda lo que nosotros vivimos, esa situación de violencia del gobierno de los 12 años, una administración marcada por el progreso, las nuevas obras, el crecimiento de la economía, pero marcada por esa represión dura. Y eso fue una prueba que República Dominicana la pasó y ha continuado en la misma vía de la democracia representativa. ¿Qué tiene, por ejemplo, la Constitución Dominicana? Claro, que nadie se equivoca con eso. La Constitución Dominicana, por ejemplo, dice: las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son obedientes al poder civil. Así, simple, separación de poderes. Pero uno vio esto, por ejemplo, un jefe de policía y luego el militar hablando como autoridades. O sea, ¿tuviste? Diciendo... Sí, pero fíjate, pero me gustó que se sometían a lo que dice la Constitución. Claro. Todavía en Bolivia hay la esperanza de que la institución y la Constitución, por encima de todo, sea respetada y la sucesión de Evo Morales, que es un renunciante, sea por vía institucional. Se agotó el tiempo, pero habrá tiempo de seguir hablando del tema. Muy bien, muy bien. Gracias y regresamos mañana.